Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre nuestro caso de estudio de cálculo uno sobre los ejercicios propuestos para nuestro examen final. Los integrantes son Ale Acosta Adrián, Córdoba Lozano Alexandra, Vidaurre Peralta Mauricio y el que les habla, Chompitas López Iván. Y para comenzar con el primer ejercicio, que dice aplica el método de Newton para encontrar la solución de x a la 1/3 igual a 0 con x sub 1 que es igual a 1 y realizar 7 interacciones. Para comenzar, f de x es igual a x a la 1/3. Y lo primero que tenemos que hacer es derivarlo, lo que sería f derivada de x igual a 1 sobre 3x a la 2/3. Y nos dan como dato que x sub 1 es igual a 1. Y tenemos que realizar las 7 interacciones. Y ponemos que x sub 2 es igual a x sub 1 usando el método de Newton de f sobre x sub 1 sobre f derivada x sub 1 que resulta a 1 menos 1 sobre 1/3 igual a menos 2. Y continuamos con el mismo proceso. X sub 3 es igual a x sub 2 menos f de x sub 2 sobre f derivada de x sub 2 igual a menos 2 menos 1,26 sobre 0,21 igual a 4. Y así resultaría el mismo proceso para los demás hasta llegar a la séptima interacción. En x sub 4 resultaría menos 8,23. Siguiente, por favor. En x sub 5, 17,02. En x sub 6, menos 34,38. Y en x sub 7, 73,95. Y en x sub 8, menos 136,0,5. Bien, a mí me tocó el ejercicio 2, en el cual dice que determine la función de f tal que f a la menos 1 es igual a menos 3 y f derivada de menos 1 es igual a menos 10. Y nos dan como dato que la segunda derivada de la función de x es igual a 24 más 4e elevado a la 2 multiplicado a la x más 1. Bien, se sabe que la segunda derivada, si esa la integramos, viene a ser igual a la primera derivada de la función de x, por lo cual hemos hecho el siguiente procedimiento. La primera derivada de x es igual a la integral de 24 más 4e elevado a las 2 por x más 1. Luego ese exponente lo hemos multiplicado con 2 y x más 1, quedando 2x más 2. Entonces, quedando como de integral para poder resolver, la integral de 24 más 4e elevado a la 2x más 2 derivada de x. Bien, ahora lo que por propiedad de cuando hay suma en una integral, podemos separar en dos integrales, en la cual queda la integral de 24 derivada de x, más el 4 por ser constante sale de la integral, y queda la integral de e elevado a la 2x más 2 derivada de x. Luego, resolvemos la primera integral, que al ser una constante viene a ser la misma constante por x, entonces sería 24x más 4, y a la siguiente integral le tenemos que realizar una sustitución, en la cual yo he llamado u a 2x más 2, y a la derivada de x a la derivada de u sobre 2. Por esa expresión tenemos un medio de la derivada de u, por el cual un medio sale de la integral por ser una constante. Entonces, quedando la integral e elevado a la u derivada de u. Esa viene a ser una integral en la cual es conocida, que viene a ser la misma e a la u, por lo cual nos queda, reemplazando valores, 4 por un medio y elevado a la misma expresión, que en este caso sería 2x más 2. El 4 se simplifica con el 2, quedando en sí 2 multiplicado por e elevado a la 2x más 2.
por lo cual nos queda que la función de la primera derivada de x es igual a 24x más 2 multiplicado por e elevado a la 2x más 2 más la constante de integración. Luego, sabemos que f de derivada de menos 1 como dato nos da que eso vale menos 10. Entonces, se sabe que entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, que queda 24 a la menos 1 más 2 por e a la 2 a la menos 1 más 2 más la constante de integración igual a menos 10. Resolvemos esa ecuación y nos queda que menos 22 más la constante de integración es igual a menos 10. Y hallamos la constante de integración, el cual es menos 10 más 22, dando como resultado que la constante de integración es igual a 12. Entonces, por lo tanto, tenemos que la función de la primera derivada sería 24x más 2 multiplicado por e a la elevada a la 2x más 2 más 12. Luego, también se sabe que la primera derivada de la función, si la integramos, viene a ser la función en la cual es lo que nos pide en este problema, en el cual hacemos casi el mismo procedimiento que la primera integral, en la cual también tiene, al ser una integral con suma, se pueden separar las integrales, quedando la integral de 24x derivada de x más 2 por ser una constante fuera de la integral, elevado a la integral de e elevado a la 2x más 2 derivada de x más la integral de 12 derivada de x. Entonces, quedando que la integral de 24x, en la cual hacemos es una integral conocida, en la cual es x a la n más 1 sobre lo que te salga en el exponente, quedando esa integral como 12x al cuadrado, más la otra integral que viene a ser casi el mismo procedimiento del anterior, haciendo una sustitución, en la cual nos quedaría e a la 2x más 2. Y por último tendremos la integral de 12, que al ser una constante es la misma constante por x, quedando 12x, más la constante de integración. Y igual nos dan como dato que la función en menos 1 es igual a menos 3. Entonces, por lo cual reemplazamos en la función que hemos obtenido de la integral, en la cual queda 12 a la menos 1 por 2 más e por 2 a la menos 1 más 2 más 12 a la menos 1 más la constante de integración, y eso es igual a menos 3. Resolvemos esa ecuación y nos queda que 1 más c es igual a menos 3, siendo la constante de integración menos 3 menos 1 y siendo el resultado de la constante de integración menos 4. Y por lo tanto, reemplazamos esa constante de integración en la función y nos queda que la función de x viene a ser 12x al cuadrado más e elevado a las 2x más 2 más 12x menos 4. Ok, a continuación yo voy a explicar el problema número 3. Acá nos dice que dentro de un tanque cónico está entrando agua a razón constante de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros llamamos sube, como ven en la gráfica, al volumen del agua que hay en cualquier instante en el recipiente, podemos afirmar que la razón de cambio del volumen del líquido con respecto al tiempo es 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que nos pide en el problema sería que tenemos que calcular con qué rapidez sube el nivel del agua, es decir, cuánto valdría el diferencial de h con respecto al tiempo cuando h valga 2. Es por ello que, según guiándonos de la gráfica, como nos dice al comienzo, que la altura mide 4 metros del cono y un radio de 5, pero al momento de que ingresa el agua a razón constante, llega a un cierto nivel. Entonces, el agua forma, como el agua se adapta al recipiente, forma como un pequeño cono, como se ve en la parte inferior del gráfico, con un cierto radio y una cierta altura. Es por ello que comenzamos estableciendo una expresión para el volumen. Nosotros sabemos que por geometría, el volumen de un cono vendría a ser 1/3 de pi por el radio cuadrado por la altura. Es por ello que utilizaremos esa fórmula. A continuación, como vemos en la gráfica, vemos los puntos
A, B, C, D y E. Sacaremos esta gráfica aparte para ver que se forman dos triángulos semejantes o congruentes entre sí mediante el postulado ángulo, ángulo, ángulo. Siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí podemos hallar una relación entre el radio y la altura, como había anteriormente en el gráfico, y despejaremos el radio. ¿Por qué queremos despejar el radio? Porque nosotros queremos el diferencial de h. Es por ello que trabajaremos todo con la variable h. Siguiente gráfico, por favor. Luego luego derivaremos la fórmula, como podemos ver, el volumen de un cono, pero ya reemplazando el valor del radio, como podemos ver en el paso 3. Luego de derivarlo tanto en ambos lados como en la parte izquierda y derecha, podemos ver que está el diferencial de v con respecto al tiempo y el diferencial de h con respecto al tiempo. Como dato, en la primera imagen que tuvimos, era que el diferencial de v con respecto al tiempo era 5. Y nos pedían hallar la rapidez con la que sube el agua cuando la profundidad es de 2 metros. Entonces, reemplazaremos cuando el h valga 2, y h al cuadrado sería 4. Al reemplazar los valores, podemos hallar que el diferencial de h con respecto al tiempo sería 5 sobre 6,03 pi por 4 metros por segundo, lo cual aproximadamente sería 0.066 metros por segundo. Y como vemos, es una razón de cambio positiva porque el nivel de agua va aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Eso es todo, gracias. Buenas, en el ejercicio 4, determinar el valor de la siguiente integral nos piden. Integral de seno de 3x por coseno de 5x de x. Utilizaremos la identidad de coseno por seno, sería seno de y más seno de y menos x sobre 2. Siendo seno de 3x más 5x más seno de 3x menos 5x sobre 2 en dx. Se saca lo que es la constante, que viene a ser menos 1, se viene a ser 1 medio por seno de x. Siguiente, 1 por integral de seno de 3x más 5x más seno de 3x menos 5x de x. Después, aplicando la regla de la suma, es 1 medio por integral de seno de 3x más 5x de x más integral de seno de 3x menos 5x de x. Obteniendo 1 medio por menos 1 octavo de coseno de 8x más 1 medio de coseno de 2x, más la constante de integración, quedando menos coseno de 8x sobre 16x sobre 16 más coseno de 2x sobre 4 más la constante de integración. Gracias.